Malokin, buenos días. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a leer una leyenda de México que se llama Una noche en el cementerio. Era el siglo XVIII, que ahora son las calles de Santa María y Pedro Moreno. Ahí estaba la cantina El Ciervo de Oro, un lugar de delincuentes. Ningún alguacil se atrevía a entrar. Tenía miedo de ser acuchillados. En aquella taberna destacaba Pedro Santibáñez, de quien nadie conocía su origen, pero se sabía que siempre llevaba la cartera llena de dinero. Santibáñez era déspota y agresivo. Alardeaba que tenía mucho oro y a veces él pagaba la cuenta del alcohol de todos los truanes que consumían. Los hombres bebían a costa de aquel tipo. Una noche Pedro estaba en la cantina, bien borracho. Invitó a 5 mentecatos para que fueran a su casa a seguir la borrachera. Aquellos ebrios y valientes sujetos atravesaron el cementerio que se localizaba en lo que hoy se conoce como el Panteón de San Fernando. Caminaban dando traspiés entre las lápidas. Así, irrespetuosamente, se internaron en el camposanto, hasta llegar a la casa de aquel Santibáñez, que estaba enfrente del cementerio. Sacó barajas y trató que sus amigos pasaran una buena velada. Al rato se escucharon algunos ruidos extraños que miraron por la ventana viendo al cementerio. Con miedo, uno de ellos le pidió a Santibáñez que cerrara la ventana. Él se carcajeó, respondió que no lo haría, que esa ventana siempre está abierta, porque disfrutaba a ver a los muertos y le gustaba escuchar sus sollozos lastimeros. Los hombres, después de escuchar eso, se llenaron de espanto, lo dejaron solo y salieron rápido para su casa. Después que se fueron los acompañantes de Pedro, él se durmió. Al día siguiente espiaba un sepelio a través de la ventana. Desde ahí observaba los funerales, sabía de antemano a quién sepultaban, conocía su jerarquía y sobre todo las joyas con las que serían enterrados. Ese día, don Gavino Ordóñez, hombre de gran fortuna, fue enterrado portando sus valiosas joyas. En efecto, Pedro Santibáñez era un profanador de tumbas. Cuando el sepelio terminó, Pedro esperó a que anocheciera para así poder saquear el ataúd y apoderarse de las joyas del difunto. Hasta la ropa buena le quitaba. Jamás sintió remordimiento alguno. Era el siglo XVIII. En esa época, el Santo Oficio perseguía a las brujas, hechiceros y a cualquier persona que tenga pacto con el demonio. Algo sucedía en la casa vecina de Santibáñez. Vivía una mujer que decía que era bruja. Llegó el chisme con los ejecutores del Santo Oficio y llegaron para apresar a la mujer. Dentro de la casa estaba la hija y la bruja. Las dos se asustaron cuando oyeron los golpes de la puerta y gritos de los oficiales. Decía la mujer: son esos malditos que vienen por mí, van a llevarme. Su hija con lágrimas dijo: jamás permitiría que lleven a su madre, de hacerlo la mataría. Pero la bruja le dijo que pusiera atención en sus palabras, ya que de eso dependería que después de muerta pudiera vivir, y le dijo a su hija:
te hago entrega de este amuleto de hechicería. Cuando me entierren, lo colocarás sobre mi pecho, y por ningún motivo permitas que me metan en un ataúd. Solo me amortajarás. Con este amuleto recobraré mi poder y forma humana. El Santo Oficio entró y la llevaron presa. La bruja fue juzgada y declarada culpable de hechicería y culto a Satanás. Su condena fue la horca. En la plaza la subieron al cadalso, mientras toda la gente gritaba: ¡Muere! ¡Muere! ¡Bruja maldita! ¡Deberían quemarte viva, mujer de Satanás! Concluida la ceremonia, un sacerdote entregó a la hija el cuerpo de su progenitora y le preguntó si tenía ataúd. Ella contestó que la voluntad de su madre que sea enterrada solo amortajada. Entonces la bruja fue llevada al cementerio. Esa misma tarde, por intervención del fraile, fue enterrada en el panteón lo más lejos de las demás tumbas. Pedro Santibáñez observaba desde la ventana a la desconsolada hija hincada ante la tumba de su madre, y al único enterrador que se conmiseró de ella confirmó que se trataba del sepelio de la bruja. Antes que la enterraran, su hija se acercó al cadáver y le colocó en el pecho aquel amuleto que brillaba esplendorosamente. Santibáñez vio destellar aquella joya. Su codicia creció y pensó en la conveniencia que no había ataúd. Eso facilitaría sus planes. Anocheció. Santibáñez llegó al panteón y comenzó a cavar. El cadáver quedó descubierto. Lo alumbró con un farol y buscó la joya entre la mortaja y se la llevó. Ya en su casa lo metió en un cofre donde guardaba el producto de sus macabras rapiñas. La joya sería vendida días después. A la noche siguiente, Pedro fue a la taberna El Ciervo de Oro. Cuando estuvo bien borracho, invitó a su casa a unos mentecatos. No aceptaron por la experiencia que tuvieron antes. Pedro se encogió de hombros y salió de la cantina a medianoche. Mientras caminaba rumbo a su casa, pensó en la conveniencia de estar solo esa noche. Al día siguiente debería estar bien despierto para vender la joya. Ya estaba en su casa. Cuando dieron las 12 de la noche, Pedro oyó un ruido, como un gemido que decía: ¡Pedro! ¡Pedro! Un aterrador lamento que venía del cementerio. Palideció y su corazón latió muy fuerte. Encendió una vela, se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, donde siempre se deleitaba viendo sombras y siluetas del panteón, pero no había nada. Así pasaron algunos segundos, hasta que de pronto creyó ver formas difusas, etéreas, revoloteando sobre las lápidas, pero no les dio importancia. Pensó que eran figuraciones suyas. Regresó a su cama imaginando la fortuna que obtendría después de vender la joya. Pero no había puesto la cabeza sobre la almohada cuando nuevamente escuchó un ruido
que ahora provenía de la puerta. Escuchó como si alguien la hubiera abierto y de pronto sintió unos pasos muy cerca de él que se arrastraban en dirección a su alcoba. Ahora sí, no cabe duda, murmuró nervioso. Alguien se está acercando. En ese preciso momento, una ráfaga de viento helado apagó la vela y el mentecato quedó sumergido en las sombras. Preguntó con cierto temor: ¿quién anda ahí? ¿Quién ha apagado la vela? Pero nadie contestó. Entonces le pareció descubrir algo entre las penumbras. Su sorpresa fue enorme. Frente a él se materializó una horrible criatura. Sí, en efecto, era un fantasmal que con voz de ultratumba preguntó: Pedro, dime en dónde tienes mi amuleto. Lleno de pavor preguntó: ¿quién eres? ¿Qué deseas? Pero cuando la descarnada figura se le acercó más, Pedro descubrió horrorizado al fantasma de la hechicera. Temiendo por su vida, gritó: retírate, bruja maldita, tú estás muerta. Pero aquella figura espectral seguía reclamando su amuleto. Es mejor que me lo entregues ahora, exclamó la bruja. Tú eres el culpable de mi penar, pues si no me hubieras robado el amuleto, yo estaría viva ahora. Pedro le gritó que se marchara, pero el fantasma exigía su amuleto y juró que si no se lo entregaba, sufriría un terrible castigo. Como Santibáñez no contestó, el espectro comenzó a buscar su amuleto y pronto lo descubrió. El cofre lo abrió y exclamó: ¡maldito seas! Con que aquí lo tenías escondido. Pedro se enfureció como loco y gritó que no se lo podría gritar, pero aquel espantoso fantasma tomó el amuleto con sus descarnadas manos, lo colocó sobre su hueso y repulsivo pecho, y en ese momento se desencadenaron 1000 demonios. La leyenda cuenta que el profanador de tumbas no sabía si soñaba o se estaba volviendo loco, pero en su delirio gritaba: ¡no! ¡Aléjate! Solo eres un fantasma. ¡Márchate! Tú no eres real, no puedes serlo. Yo mismo vi cómo te ahorcaron y te enterraron. Intentó arrebatarle el amuleto a la bruja, al tiempo que desesperado le gritaba que ella no necesitaba de esa joya en el otro mundo. Los ojos de la bruja brillaron con destellos de horror, sus descarnadas mandíbulas se abrían con una amenazante mueca horrible para defender su apreciado amuleto. Y en cuanto lo tuvo seguro, extendió las manos hacia el profanador y con sus largas uñas de tierra de panteón lo arañó sádicamente, produciéndole dolorosas y profundas heridas en el rostro. Después lo tomó por el cuello mientras Pedro inútilmente luchaba contra aquella poderosa fuerza sobrenatural. En vano fueron sus intentos por salvarse, ya que irremediablemente cayó muerto. Entonces el espectro arrastró el cadáver del infeliz delincuente y lo llevó hasta la entrada del cementerio. A la mañana siguiente, un hombre encontró el cuerpo de Pedro totalmente desfigurado. Llegaron los representantes de la justicia y el cura preguntó a los soldados quién era ese difunto y qué oficio tuvo en vida. Uno de los soldados respondió que su nombre era Pedro Santibáñez
y que vivía en una casa cerca del panteón. Y agregó que algunas personas sospechaban que se dedicaba a profanar tumbas. El fraile también tuvo sus sospechas al recordar que apenas hacía 2 días una hechicera había sido ahorcada y sepultada, precisamente en una fosa cerca de la casa del difunto. El suspicaz soldado respondió que quizá existía una relación entre la bruja y el muerto. Entonces, los soldados y el sacerdote llegaron a la tumba de la hechicera y vieron que la tierra de la sepultura había sido removida. Entonces confirmaron su sospecha acerca de que Pedro Santibáñez sí fue un profanador de tumbas en vida. Pero aún así se preguntaron qué fue lo que Pedro hubiera podido robarle a aquella humilde mujer enterrada tan solo con una mortaja. El fraile respondió que creía que el asunto tenía una conexión demoníaca. La autoridad inhumó el cuerpo de la bruja y la quemaron ahí mismo. Sus cenizas se esparcieron al viento. El cadáver de Pedro, el profanador de tumbas, fue sepultado previo exorcismo de los religiosos. Esta leyenda cuenta que durante muchos años, desde aquella noche, vagaron 2 seres por demás pavorosos que iban y venían de la casa del profanador de tumbas al cementerio, sembrando terror entre la gente, que se mencionó que aquellos espectros eran de la hechicera y del hombre, que quienes la desgracia que lo veían comentaron su parecido era de aquel Santibáñez. Xupi taklulaki